Hola, soy una estrella y vengo a anunciar la Navidad. Vísperas de Nochebuena. En una ciudad como tantas otras, todo el mundo va y viene de compras. A la puerta de una casa se encuentran a un niño pidiendo limón. Algunos, bien pocos, le dan unas monedas al niño pobre. Hace un frío gélido que cala los huesos. Entre los viandantes pasa un grupo de niños cantando canciones de Navidad. Se paran, cantan y se marchan al terminar. Una limosna por compasión. De repente se le acercan unas señoritas muy elegantes. Toma, Martinillo, no insistas más, que dentro de casa con tus bolsas lastimeras. No nos dejas hacer el Belén. Ve a otra parte. No pido por gusto, lo hago por necesidad. Mi papá está en el cielo y mi mamá se puso enferma de tanto trabajar. ¿Quién atenderá a mi mamá y a mis hermanos pequeños? ¡Qué pena! Una limosna por el amor de Dios. Bailando y saltando hay celebración en la Navidad.
Yo no tengo dinero, pero te puedo dar este trozo de pan para que te alivie el hambre. Te regalo mi bufanda para que te quite el frío, porque no te puedo ofrecer otra cosa. Sí, señor, porque no tenemos que ir. Te deseamos buena suerte y feliz Navidad. Gracias y adiós, amigos. Una limosna para este pobre de gente que por no tener no puede ni ver. Una limosna para este pobre. Martinillo se queda asombrado al ver al pobre ciego. Empieza a rebuscar en los bolsillos y reúne en sus manos todo cuanto había conseguido durante el día y la noche. Tome, buen señor. Yo, aunque soy pobre, le doy estos mendrugos de pan y estas monedas que he reunido durante el día y la noche. Usted los necesita más que yo. ¿Cómo te llamas, muchacho? Señor, desde pequeño me llamo Martinillo y tengo que pedir porque mi papá murió y mi mamá se puso enferma de tanto trabajar y necesito pedir para que mi familia pueda comer. En verdad eres pobre y tienes un gran corazón. Jesús dijo en una canción, lo que hicieras con uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Martinillo, Dios te protegerá. Martinillo, queda conmigo. Gracias, buen señor. Este debe ser el muchacho que andamos buscando. No cabe duda que es. Dios nos lo ha descrito de esta forma. Somos 3 ángeles de la corte celestial que Dios nos envía para ayudar a este zagal. En aquella Nochebuena fuimos los encargados de anunciar a los pastores el nacimiento del niño Dios. Venimos a traerle la curación de su madre. Y para mayor alegría suya, le vamos a mostrar el nacimiento de Jesús, tal y como ocurrió hace muchísimos años, en pago de su buena acción. Despierta, que te traemos buenas Vas noticias. a conocer cosas maravillosas que le están vedadas a los soberbios y poco generosos. ¡Oh! ¿Qué veo? ¿Quiénes sois? ¿De dónde habéis salido? Somos ángeles enviados por el Señor. Venimos a recompensarte la buena acción que has tenido con el pobre ciego. Has sido muy comprensivo. ¡Oh! ¡Qué sueño tan bonito no ir a hablar a los ángeles! Debo estar soñando, enfermo. Tu humildad te hace creer que sueñas, pero es realidad. Dios se manifiesta a los humildes y generosos, dándoles el 100 por 1 por las buenas obras que realizan. Vamos a hacerte partícipe del hecho más maravilloso que ha ocurrido a la humanidad. El nacimiento del Salvador.